Gusto saludarles, chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos ahora sí a retomar lo que nos quedó pendiente para este tema, debido a debidas fallas técnicas, algunas fallas técnicas por la mañana. Bueno, chicos, entonces, como ustedes recordarán, el tema que hoy vamos a discutir tiene que ver con el cálculo de asíntotas verticales y horizontales, y para eso vamos a utilizar la idea de límite, ¿sale? Es decir, el límite, la noción de límite nos va a permitir definir de una manera mucho más precisa qué es una asíntota vertical y horizontal, ¿sale? Entonces, para eso voy a echar mano de calcular dos tipos de límites. En el primer caso, para las asíntotas verticales sería un límite puntual, mientras que para las asíntotas horizontales sería un límite al infinito. Las técnicas que hemos desarrollado hasta el momento para cálculo de límites nos van a ser útiles en este caso, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso, cuando el límite no existe, es el momento en el cual nosotros vamos a poner en discusión o vamos a poder caracterizar la presencia de una asíntota vertical. Es decir, cuando el resultado del cálculo de un límite, cuando hago tender a un punto, ya sea por la izquierda o por la derecha, para una función en específico, si este límite no existe, entonces ahí es muy probable que exista una asíntota. Más aún, esta no existencia, como yo les decía por la mañana, va a estar caracterizada por la aparición de la tendencia de la función hacia no tener una tendencia en sí. ¿Sale? Es decir, lo importante cuando hacemos tender la función a un punto fijo para los valores de la variable independiente, ya sea por la izquierda o por la derecha respectivamente, es que esta función, o mejor dicho, las imágenes cercanas a este punto, como ustedes se pueden dar cuenta, lo que nosotros hacemos es calcular imágenes. Bueno, pues estas imágenes crecen tanto sin control. En ese caso, vamos a decir entonces que la función tiende a más infinito. Y recuerden que lo que estoy diciendo aquí es que las imágenes de esta función, cada vez que yo me acerco a, van a crecer de manera indefinida. Y eso vamos a representarlo utilizando el símbolo del infinito, ¿sale? Entonces, en este caso voy a decir entonces que x igual a se convierte entonces en una asíntota vertical para la función. De manera, muchachos, que cada vez que yo vaya a calcular un límite, o mejor dicho, si yo calculo un límite para una función y una regla de correspondencia asociada a una función para un valor fijo, para un punto fijo, y en ese punto el límite no existe, pero más aún tiende a más infinito o a menos infinito, como en este caso que estoy ahora describiendo, cuando x tiende a menos infinito, esa va a ser la caracterización que nosotros vamos a tener para decir entonces que ya acá tengo la presencia de una asíntota vertical. Y justo la asíntota vertical, muchachos, va a estar definida como x igual a. Recuerden que x igual a sigue siendo una curva, bueno, es una recta, y se refiere a una recta vertical, ¿sale? Entonces, en ese caso, x igual a no es una función, pero es una recta que me va a estar indicando la presencia de una asíntota. Y la asíntota va a ser x igual a. Siempre y cuando ocurran esto que estoy describiendo acá, que el cálculo de ese límite no exista, pero aún, más aún, que me quede más o menos infinito, ¿sale? También lo mismo puede ocurrir en casos de los límites laterales. Puede ser que de un lado una función no esté definida de una manera, vaya, básicamente quiero decir que no tenga una tendencia hacia un punto fijo sus imágenes, sino más bien se disparan estas imágenes. A lo cual vamos a decir entonces que tengo que la presencia de asíntotas verticales en todos estos casos cuando x es igual a a. X igual a es una asíntota vertical. Así la vamos a definir, ¿sale? Y recuerden que nosotros ya habíamos visto un ejemplo hace unos días en donde discutimos qué pasaba con la gráfica de la función logaritmo natural. Si ustedes se acuerdan, el logaritmo natural corta en 1 y para valores muy cercanos al cero, es decir, cada vez que yo hago tender la función al cero, la gráfica y las imágenes, mejor dicho, las imágenes de esta función se disparan hacia menos infinito. Y en este caso, para el caso de la función logaritmo natural de x, solamente tiene sentido calcular el límite cuando x tiende a cero, pero por la derecha.
porque los logaritmos naturales para números negativos no están definidos, ¿sale? Entonces, eso es una pequeña aclaración. Entonces, en este caso vamos a decir, entonces, que el logaritmo natural de x, cuando x tiende a cero, va a tender hacia menos infinito, de manera que resultaría entonces que x igual a cero es una asíntota vertical para la función y igual al logaritmo natural de x. ¿Sale? Entonces eso es una consideración y es algo que ya habíamos como de trabajado hace unos momentitos, en otros videos. Bueno, el punto acá, la definición formal entonces de un límite infinito, y recuerden, aquí estamos calculando límites cuyo resultado no existe, ¿sale? Es decir, en estos casos, cuando la asíntota vertical está presente, es cuando el límite no existe cerca del punto, o mejor dicho, cuando hago tender al punto. Eso es importante. Noten entonces que un poquitito más adelante, vamos a calcular asíntotas horizontales y ahí la tendencia va a cambiar. ¿Sale? Vamos a hacer tender ahora que la X sea para valores muy grandes. Entonces nos va a quedar otra cosa un poquito diferente. Entonces, en este caso, cuando hago tender a un punto, es decir, a un punto A que no necesariamente está en el dominio de la función, si el resultado de este cálculo es más o menos infinito, puede ser más o menos infinito, entonces ahí voy a tener en x igual a una asíntota vertical. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Ahora es muy importante el signo que nos va a quedar de ese infinito, lo voy a poner ese entrecomillado, ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es muy importante el signo? Porque si me queda más infinito, quiere decir que las imágenes van para arriba, por ejemplo. Van así o van así. Mientras que son para menos infinito, quiere decir que las imágenes van así o van así. ¿Sale? Entonces, en ese caso, pues eso es muy importante porque al final de cuentas, entre esos dos comportamientos son muy diferentes. Y esto me permitiría describir de una manera mucho más precisa cómo se comporta una función a lo largo o muy cercano a puntos que generalmente, muchachos, son puntos de indeterminación para la función. ¿Sale? Entonces, la definición de asíntota vertical de una función es la que ustedes tienen ahí en pantalla, en donde pues lo que nosotros tenemos que procurar es calcular los límites hacia un punto fijo que generalmente son las indeterminaciones de la función. Por ejemplo, si nosotros definimos la función x al cuadrado más 1, x al cuadrado menos 1, perdón, menos 1 entre x más 1, por ejemplo, ahí ustedes se podrán dar cuenta de que esta función, lo más probable es que tenga una asíntota vertical, y esto voy a ponerlo así como hipótesis, hay una hipótesis aquí, la hipótesis me dice que podría ser que haya una asíntota vertical en x igual a menos 1. ¿Por qué en x igual a menos 1? Porque justo x igual a menos 1, el dominio de esta función son todos los reales menos el menos 1. Entonces, este, chicos, es un candidato a ser asíntota vertical. Pero ojo, lo voy a recalcar de una manera muy importante. Candidato, muchachos, no quiere decir que sea efectivamente la asíntota, este valor. No es lo que quiero decir, sino que básicamente estoy teniendo un candidato. Y esto es muy importante, porque aún me falta darme cuenta si cuando yo haga alguno de estos límites, ahí hay de verdad una asíntota. Y solamente va a haber una asíntota si el resultado me queda más o menos infinito. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues lo único que habría que hacer es hacer un cálculo de cuando x tiende a menos 1 para la función en consideración. Y vamos a ver si acá efectivamente tenemos una asíntota. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, si nosotros calculamos este límite, pues ya saben ustedes que un primer paso es sustituir, y lo digo ahí de manera entrecomillada, para ver si la función está definida en el punto, porque si está definida en el punto, pues ya terminé. No hay que analizar más. Pero si no está definida en este punto, como en este caso, habría que ver si puedo operar algebraicamente la expresión para ver si puedo remover la indeterminación. Y en este caso ustedes se podrán dar cuenta de que sí lo puedo hacer.
y me va a quedar de la siguiente manera. Por lo tanto, puedo simplificar estas dos expresiones y me va a quedar que cuando x tiende a menos 1 de x menos 1 y x menos 1 me quedó una expresión equivalente a la primera. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, en esta expresión, en esta que estoy mostrando, no hay ninguna indeterminación. Entonces ya puedo sustituir sin problemas este valor, para lo cual me quedaría el resultado igual a menos 2. Ahora, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Que mi suposición inicial, mi candidato a ser asíntota, no fue asíntota, no es asíntota vertical, x igual a menos 1. ¿Y por qué no es asíntota vertical, muchachos? Porque el límite, ¿qué creen? Existió. El punto para ver si una función tiene una asíntota vertical es que el resultado del cálculo del límite no exista. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que podríamos decir aquí? Que no tiene asíntotas verticales esta función. Aunque haya un punto de indeterminación, no es una asíntota. Y entonces, ¿qué es lo que tendría ahí? Pues básicamente un huequito. O sea, la gráfica de la función, que más o menos podría ser algo así, por ejemplo, en x igual a menos 1, haga de cuenta que aquí está el menos 1, pues justo acá tiene un huequito. Y justo acá es donde vale menos 2. Entonces, lo importante en términos de límite, recuerden que no es cuánto vale la función en el punto, sino qué pasa muy cerca de él. Obviamente, algebraicamente, para analizar eso, lo que hacemos es simplificar la expresión algebraicamente. Y cada vez que yo me aproximo, puedo ver cómo entonces las imágenes van encerrando al menos 2. Perdón, que equivale a hacer un cálculo en la función o en la expresión, mejor dicho, equivalente a la primera función, ¿sale? Entonces, noten cómo entonces cada una de las cosas que hemos dicho verbalmente o de manera como explicado en términos del significado, pues tiene una consecuencia matemática o de corte algebraico. Eso es muy importante, ¿sale? Entonces, vamos a ver, si ustedes me lo permiten, vamos a hacer para otra función. Vamos a calcular para la siguiente función. Imagínense que tengo lo mismo, pero ahora tengo x más 3. O vamos a ponerlo más fácil, x menos 3. X menos 3. ¿Sale? O sea, ustedes dirán, oye, es que es básicamente la misma función, ¿no? Y pues sí, pero ¿qué creen? Hay una diferencia muy sutil, que esta función acá tendría lo siguiente. Como candidato a ser asíntota vertical, pudiéramos proponer al más 3, a x igual a más 3. ¿Por qué? Porque el dominio de la función son todos los reales menos el 3. Recuerden, en este caso, las indeterminaciones de la función generalmente son aquellos que van a ser candidatos a ser asíntotas verticales. Ojo, ¿sale? Eso es bien, bien interesante y bien, bien importante a considerar. Eso es un primer quemón que ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, pero aún me falta ver si se cumple la definición de asíntota vertical. Entonces, para ver si es asíntota vertical de verdad, necesito calcular el límite. No por una cuestión de ver qué es lo que pasa o nada más como pura talacha, no, sino porque dense cuenta en el primer ejemplo, aun cuando era un candidato, resultó que no fue su asíntota. Lo único que tenía era un huequito la función ahí. Entonces, esa diferencia es bien importante y la noción del límite me sirve. De manera que, por ejemplo, si en un examen a ustedes, por ejemplo, se les pide busque las asíntotas o trate de encontrar las asíntotas de dicha función, lo que yo tengo que emplear es el límite para ver que se cumpla la definición. Bueno, en este caso, si ustedes se fijan, aun cuando yo puedo utilizar alguna técnica algebraica como esta, que me permite descomponer la diferencia de cuadrados en el producto de dos binomios conjugados, pues fíjense que no me sirve de mucho porque no puedo sustituir. Mejor dicho, perdón, no puedo cancelar nada, no puedo simplificar. Vaya,
podríamos decir que a diferencia del primer ejemplo, del ejemplo uno, en el ejemplo 2 no puedo encontrar una ecuación o una expresión equivalente a esta de acá, que me permita ahora sí sustituir y bajo la cual ya no me aparezca la indeterminación. Entonces aquí lo que tenemos es que de plano el límite no va a existir, muchachos, porque siempre que cuando yo ponga ese 3 ahí o valores muy cercanos al 3, pues desafortunadamente aquí voy a tener un 0 y aquí voy a tener un número. O sea, voy a tener una cantidad arriba y el 0 abajo. De manera que este límite, muchachos, de plano no existe. Ahora, lo interesante de esto sería ahora analizar no nada más qué pasa con la asíntota. En este caso ya podríamos decir que x menos 3, x igual a 3, sí es asíntota. X igual a 3 sí es asíntota vertical. Pero para efectos de si yo quisiera, por ejemplo, entender el comportamiento de la función alrededor del 3, fíjense que eso es bien interesante, alrededor del 3, hagan de cuenta que esta es mi gráfica, voy a ver si entonces ya sabemos que sí hay una asíntota vertical aquí la estoy dibujando. Esta es x igual a 3. Lo interesante entonces sería analizar qué pasaría con mi función cerca del 3. ¿Se va para arriba aquí o se va para abajo? ¿O hace así o hace así? ¿Sí se dan cuenta que es como muy, muy diferente en cada uno? Bueno, entonces lo que necesitamos en este caso es calcular un límite lateral. Es decir, necesitamos calcular qué pasa con el 3 por la izquierda para la función x más 1 por x menos 1 entre x menos 3. Es decir, yo sé que me va a quedar infinito, pero va a ser infinito o menos infinito, ¿sale? Y en el otro caso, ¿qué pasaría con 3 a la derecha? Con x más 1 entre x menos 1 entre x menos 3. Y pues para eso, pues lo único que necesito es entender el signo de las imágenes. Por ejemplo, si yo me acerco al 3 por la izquierda, voy a sustituir, se sustituirían, vamos a decirlo así, valores muy cercanos al 3, pero más pequeños que él. Por ejemplo, 2.9. ¿Vale? Por ejemplo, si ustedes sustituyen 2.9, aquí ustedes tienen 2.9 más 1. Esto es positivo, ¿sí se dan cuenta? Esto es positivo. Después, 2.9 menos 1, pues eso también me queda positivo. Y positivo por positivo, arriba sería positivo. Pero abajo, cuando yo ponga 2.9 menos 3, como ese número que yo voy a sustituir es muy cercano al 3, pero no es 3, siempre va a ser más chiquito, de manera que el signo de aquí siempre va a ser negativo. Por lo tanto, el número de arriba, que es positivo, y el número de abajo, que siempre va a ser negativo, aun cuando el valor sea muy grande, va a ser grande pero negativo. Entonces voy a decir que esta función va a tender hacia menos infinito. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que la gráfica de la función, no sé qué hace en estos, por acá, no sé qué va a hacer por acá, pero cerca del 3 va a ser algo así. ¿Sale? O sea, va a ser algo así. De hecho, no quiero graficar más porque obviamente no quiero tener más error. O sea, simplemente estoy como diciendo, miren qué va a pasar acá. Así va a ser por acá. Y después, si yo calculo cuando x tiende a 3, pero por la derecha, pues entonces aquí van a tener positivo también, porque va a ser 3 más 1. Aquí van a tener 3 menos 1, también sigue siendo positivo. Y abajo, como van a poner valores que están a la derecha del 3, es decir, más grandes que el 3, cuando ustedes le resten 3, este número siempre va a ser positivo. Entonces vas a tener positivo entre positivo, positivo. Y eso me va a tender hacia más infinito. De manera, muchachos, que la gráfica de la función tiene que ser por acá. Entonces, noten, chicos, como ya tengo un abanico de posibilidades ahora, porque no nada más sé que la gráfica va a crecer muy cerca del 3, sino que además sé cómo va a crecer, hacia arriba o hacia abajo. ¿Sale? Entonces, fíjense que si yo les comparto ahora la pantalla del GeoGebra, vamos a abrir GeoGebra aquí en mi equipo,
Den un minutito nomás para que se abra el GeoGebra. Ahora mismo les comparto el GeoGebra para que ustedes se den cuenta de qué pasaría si graficamos esa función, y espero haber hecho bien los cálculos. Vamos a compartir el GeoGebra. Aquí está, vamos a compartirlo. Ahí ustedes lo están visualizando. Y vamos a graficar la función x al cuadrado, perdón, x al cuadrado menos 1. Y esto va a estar dividido entre x más menos 3, perdón, menos 3. Ahí está. Y fíjense cómo, no sé, como les dije, no sé qué hacía, pero fíjense que no me importa esta parte, ¿sale? Ahorita vamos a discutir un poquito con eso. Lo que me importa es qué pasa alrededor del 3. Ahí está el 3 acá. A ver, ¿dónde está el 3? Ahí está el 3. Aquí está el 3. Vamos a ver si puedo hacer un 1, 5. Ándele, ahí está. Miren, aquí está x igual a 3. Vamos a graficar x igual a 3. Esta es una recta vertical. Y fíjense cómo la función crece por acá y decrece por acá. Es decir, a la izquierda del 3, la gráfica decrece, y a la derecha del 3, la gráfica crece. Obviamente crece sin control, ¿vale? Entonces, vamos a decir en ese sentido que está tendiendo hacia más infinito. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con otras cosas, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a discutir un poquitito sobre la noción de asíntota horizontal, ¿sale? Entonces, vamos a ir avanzando. En términos de las asíntotas horizontales, muchachos, lo que yo tengo no es un límite infinito, sino es un límite al infinito. Es muy diferente esa expresión a la de UK. ¿Por qué? Porque este límite, cuando yo calcule el límite al infinito, si la función tiende a un punto fijo, quiere decir entonces que la gráfica tiene una asíntota horizontal. Repito, si yo tengo una función y hago tender o hago ver qué pasa con la tendencia, pero hacia valores muy grandes, ya sea positivos o negativos, en valor absoluto, si la función tiende a un punto fijo, a un número, es decir, si el límite existe, quiere decir entonces que x igual a L es asíntota horizontal. De manera, muchachos, que vamos a utilizar las mismas herramientas de límite aquí. Pero ¿qué creen? Acá lo que yo tengo que asegurarme es calcular un límite de una función cuando x tiende al infinito y que el límite exista. Porque puede ser que no exista el límite cuando x tiende a infinito. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tengo la función e a la x. Ustedes ya conocen la función e a la x. Si ustedes recuerdan la gráfica de esta función, es la gráfica de la función exponencial. Vamos a ver si la podemos graficar rápidamente. ¿Sale? Y voy a graficarla así. Si ustedes se acuerdan, era una gráfica que venía por aquí, cortaba en el 1 y seguía subiendo. Esta sería la función e a la x. ¿Vale? Aquí está y, aquí está x y y. Ahora, por ejemplo, si yo me fijo en el comportamiento de la gráfica de esta función, pues obviamente cuando la x sea muy grande pero positiva, esta función siempre va a crecer. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener e al 1, e al cuadrado, e a la quinta, e a la 7, e a la 9, e a la 12, e a la 5000, y eso es un número muy grande. ¿Qué quiere decir entonces, muchachos? Que la función, en lugar de irse a un valor fijo o tender hacia algo fijo, también crece de manera descontrolada. En este caso, vamos a decir que a la función no tiene una asíntota horizontal a la derecha. Pero vamos a analizar qué pasa cuando tiende a menos infinito. Y aquí está la parte interesante de esta función. Cuando x tiende a menos infinito, chicos, básicamente significaría esto. ¿Ok? ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a menos infinito de la función e a la x? Si ustedes se fijan en la gráfica, puede ser que ya tengan la respuesta. Pero si quieren ser un poquito más algebraicos o analíticos, si quieren verlo así, o tener de alguna manera una segunda manera de ver el problema, fíjense que este límite es exactamente igual a esto. 1 entre e a la x.
menos x, ¿sale? O sea, si yo paso el e a la x al denominador, necesito cambiarle el signo. Ahora, ¿qué pasa con este límite, muchachos? Si ustedes se fijan, lo que yo estoy haciendo en este límite, le estoy diciendo a la función que empiece a evaluar valores aquí, pero valores que sean muy grandes en valor absoluto, pero negativos. O si ustedes quieren verlo también en términos de la recta numérica, valores inmensamente pequeños. O sea, un menos 1.000.000, por ejemplo. De manera, muchachos, que cuando ustedes sustituyan en este valor de x un número negativo, pues tendrían algo como esto, un menos a, por ejemplo. Y esto va a ser positivo. ¿Qué quiere decir entonces, muchachos? Que cuando ustedes evalúen este número, cuando x tiende a menos infinito, este número que estoy sombreando va a ser positivo. Pero entonces ustedes están dividiendo el 1 entre un número muy, muy grande. ¿Y eso cuánto es? Efectivamente, esto es 0. En términos de la gráfica, muchachos, ¿qué estaríamos diciendo? Que la función tiende al eje de las x o al eje de la variable independiente, pero nunca lo corta. O sea, nunca va a ser la función algo así. Por ejemplo, ¿qué quiere decir entonces en términos de lo que estábamos diciendo? Que esta función, cuando x tiende a menos infinito, ¿qué creen? Sí tiende a algo fijo. De hecho, tiende al 0. De manera, muchachos, que x igual a 0 es una asíntota, pero ahora horizontal, de la función y igual a e a la x. Entonces, esto nos va a dar un método también para calcular asíntotas. Si yo quiero asíntotas verticales, necesito calcular límites a un punto fijo, que generalmente son los puntos de indeterminación. Uno. Dos. Ahora, si yo quiero calcular asíntotas horizontales para una función, necesito primero entender qué pasa, pero en los extremos de la función, en el extremo derecho y en el extremo izquierdo. Y para eso voy a emplear mis límites al infinito. Ojo, al infinito. En el primer caso, el límite no existía para las asíntotas verticales, pero para las asíntotas horizontales, muchachos, cuando yo calculo un límite al infinito, el límite sí existe. Y cuando el límite existe, me va a presentar entonces el comportamiento muy similar a una asíntota vertical, pero ahora va a ser una asíntota horizontal. ¿Sale? Entonces, esto, de alguna manera, me da también una definición de asíntota horizontal. Porque si yo hago el cálculo de un límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito, ¿sale? Ahí puede ser más o menos, pero este límite existe, entonces x igual a L, o mejor dicho, perdón, aquí me equivoqué, no debí de haber puesto x igual a 0, es y igual a 0, porque es horizontal, muchachos, perdón por ahí por el horror que hice. Cuando es vertical es x igual a 0, y si fuera horizontal es y igual a algo o alguna constante, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a tener que y igual a L es una asíntota. Aquí, perdón, también está mal escrito esto. Aquí me confundí. Horizontal. ¿Sale? Entonces, ya tenemos una manera para calcular asíntotas de funciones. ¿Sale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, muchachos. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, vamos a tener dos funciones y vamos a calcular para estas dos funciones sus asíntotas. Pero como en este caso está planteado, son las asíntotas tanto horizontales como verticales, ¿sale? Entonces ya tenemos una manera de calcular asíntotas, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros recordamos la función tangente de x, la gráfica de la función tangente de x, pues bueno, la gráfica de la función tangente de x, si ustedes se acuerdan, tenía la característica que cada pi medios radian, 3pi sobre 2, 2pi, perdón, cada múltiplo impar de pi medios radian, sí, era así, pasaba algo muy importante. Justo ahí tenía una asíntota. ¿Qué quiere decir entonces, muchachos? Que el límite
cuando x tiende a pi medios, radian, obviamente, para la función tangente de x, este valor no existe, es infinito. O decir, este límite no existe. Si ustedes se acuerdan de la gráfica de la función, era algo así. Era una gráfica que tenía asíntotas en cada múltiplo impar de pi medios. Entonces voy a dibujar varias ramas de la tangente. Y además la función tangente se anulaba en cada múltiplo de pi. ¿Sale? Era algo así la función tangente de x. Ahora, entonces, ¿qué podríamos decir? Que cuando x tiende a más pi medios, la función tiende a más infinito. Pero si el límite cuando x tiende a menos pi medios, por ejemplo, a este lado, por acá, por la derecha, perdón, por la derecha y por la izquierda, aquí, perdón, me equivoqué, aquí por la derecha va a tender a menos infinito. Fíjense cómo se va a menos infinito. Aquí está, aquí ustedes lo pueden apreciar. Aquí se va hasta menos infinito cada vez que me acerco por la derecha. Pero si me acerco por la izquierda, la gráfica de la función crece indefinidamente. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a pi medios por la derecha, vamos a poner así, a pi medios, pero por la izquierda, perdón, por la izquierda, aquí por la derecha y en el otro por la izquierda, vamos a volver a escribirlo, perdón, aquí pi medios por la derecha y a pi medios por la izquierda, en este caso va a tender a más infinito. De hecho, esta función tangente de x no va a estar definida para cada múltiplo impar de pi medios, por lo tanto, cada múltiplo impar de pi medios, x igual a 2n más 1 pi medios, radian, obviamente, va a ser una asíntota vertical. Así lo pudiéramos definir. Ahí va a tener todas sus asíntotas y obviamente va a ser positivo o negativo, ¿sale? Entonces ahí se los dejamos ahí para que tengamos ahí en cuenta. Bueno, muchachos, ahora vamos a pensar un poquitito en el arco tangente. Si ustedes se acuerdan, el arco tangente es la función inversa de la tangente. Ahora, como la función tangente no es inyectiva, si ustedes se acuerdan, lo que nosotros hicimos, la convertimos en inyectiva y a partir de que la hicimos inyectiva, restringiendo su dominio, la volteamos y la acomodamos para que fuera la función inversa de la tangente. Obviamente lo que cumplían es que la composición de la tangente con el arco tangente me quedaba la recta identidad. Recuerdo todas esas nociones que vimos ampliamente en su momento cuando discutimos funciones trigonométricas inversas. En este caso, muchachos, si ustedes se acuerdan, lo que pasaba con la función tangente era que el dominio se convertía en el rango y el rango se convertía en el dominio. De manera que aquí iban a aparecer los radianes. Y aquí en el eje de las X, de las nuevas X, por así decirlo, iban a aparecer los valores que iba tomando la tangente, ¿vale? Entonces, la gráfica del arco tangente, si ustedes se acuerdan, quedaba de algo más o menos así. Lo importante, muchachos, es que en este caso, para la función arco tangente, resulta ser que para pi medios y para menos pi medios, y igual a pi medios y y igual a menos pi medios, yo voy a agregar una página para que no esté tan apretado aquí lo que estoy escribiendo. Aquí está. El límite cuando x tiende a más infinito para la función arco tangente de x, pues resulta ser que como la asíntota vertical ahora se volteó, por así decirlo, para hacer la función inversa de la tangente, pues ahora la asíntota vertical se convirtió en una asíntota horizontal, muchachos. Entonces, cuando tiendas a más infinito, ¿qué creen? Aquí vamos a tender a pi medios. Y cuando la función tienda a menos infinito, es decir, por acá, aquí, fíjense qué pasa, va a tender a este valor para la función arco tangente de x. De x va a tender a menos pi medios. De manera, muchachos, que para la función arco tangente, y igual a pi medios y y igual a menos pi medios son asíntotas horizontales. Y obviamente no tiene asíntotas verticales. Y obviamente la función tangente no tiene asíntotas verticales. Perdón, horizontales. El arco tangente no tiene verticales y la tangente no va a tener horizontales.
¿Por qué? Porque se comportan de manera inversa una de la otra. Entonces, muchachos, fíjense cómo entonces este resultado es muy importante. Este es un resultado muy importante y de hecho puede ser que nos sirva en algún momento recordarlo, ¿sale? Entonces, lo importante en este caso es que ustedes recuerden cómo se construye la gráfica, cómo es la gráfica del arco tangente y automáticamente ustedes van a tener las asítotas. Vamos a hacer otros ejemplos, muchachos, ¿sale? Y aquí vamos a desarrollar algunas técnicas para calcular límites al infinito. De hecho, esta es una parte que no me preocupa mucho, porque ustedes ya saben cómo hacerlo. De hecho, ya lo hemos estado haciendo. Cuando vimos sucesiones, ¿qué creen? Las sucesiones, lo que nosotros decíamos es que n tendiera a infinito, ¿no? Pues, ¿qué creen? Esto es lo mismo que está sucediendo acá. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué técnica creen que vamos a utilizar? Pues la que utilizábamos con las sucesiones. Con las sucesiones lo que hacíamos era dividir arriba, o cuando teníamos una expresión como la que tienen ustedes en pantalla, la técnica que utilizábamos era considerar los grados de los polinomios y entonces dividir arriba y abajo entre el polinomio de mayor grado. En este caso tienen un polinomio de segundo grado. Por lo tanto, para calcular este límite al infinito, es decir, voy a calcular asíntotas verticales para esa función 3x al cuadrado menos x menos 2 dividido entre el otro bichito, pues lo que yo necesito hacer es dividir arriba y abajo entre x al cuadrado. Y ojo, necesito dividir arriba y abajo. Si divido arriba entre x y abajo entre x al cuadrado, ya le metí ruido a la expresión y ya estoy haciendo otro negocio, ¿sale? Entonces, aguas con eso. Necesito dividir, lo repito, arriba y abajo entre el polinomio del mismo, del mayor grado, ¿sale? Entonces, si ustedes se fijan, podemos tener esto así y pues obviamente operar para calcular este límite, que era la misma técnica que ya habíamos nosotros desarrollado para cuando vimos límite de sucesiones. Y recuerden que las sucesiones tendían hacia el infinito. Entonces, haciendo las cuentas, chicos, pues me va a quedar 3 menos 1 sobre x menos 2 entre x al cuadrado, dividido entre 5 más 4 entre x más 1 entre x al cuadrado. ¿Y qué lograba con esto, muchachos? Pues básicamente, si ustedes recuerdan cuando calculamos límites para sucesiones, es que el límite cuando x tiende al infinito de la función 1 entre x a la r con r mayor que 0, pues ¿qué creen? Este límite es igual a 0. Obviamente necesito asegurarme que r sea positivo, ¿sale? ¿Por qué? Porque entonces al final de cuentas ustedes lo que tienen acá es que este número va a crecer de una manera muy rápida. Entonces están dividiendo 1 entre un número infinitamente grande. Por lo tanto, eso en su límite es 0. Ese límite va a ser 0. Entonces, esta es la idea que estoy utilizando, que básicamente es una ampliación de lo que nosotros ya habíamos visto y habíamos discutido cuando vimos límite de sucesiones. ¿Sabe? Entonces, pues ya me sigo con la talachita algebraica, muchachos, nada más para hacerla ahí bueno, pues ya puedo incluso calcular el límite arriba. Vamos a hacer todos los pasos, chicos, para no olvidar qué es lo que nosotros hicimos en su momento. Vamos a calcular el límite aquí también, de 5 más 4 entre x, más 1 entre x al cuadrado. Ahí está. Y después voy a irme por acá, perdón chicos por el desorden, pero bueno. Y después ya saben ustedes que el límite de una suma es la suma de los límites, ya vimos las propiedades, y el límite del cociente es el cociente de los límites, etcétera, etcétera. Y entonces, si ustedes se fijan, voy a tener límites de la naturaleza como este de aquí. Entonces, este límite va a tender a 0, este límite va a tender a 0, este límite va a tender a 0, este límite va a tender a 0. ¿Quiénes van a sobrevivir? Las constantes, 3 y 5. Por lo tanto, muchachos, fíjense entonces que el límite cuando x tiende a más infinito de 3x al cuadrado menos, ¿qué? Menos x menos 2 dividido entre 5x al cuadrado más 4x más 1 es igual a 3 quintos. Lo cual significa entonces, muchachos, que la función 3x al cuadrado menos x menos 2 entre 5x al cuadrado más 4x más 1 tiene una asíntota horizontal en y igual a 3 quintos.
Y esa sería básicamente la respuesta de este problema para calcular ese límite. Que en sí, el cálculo del límite me lleva hacia determinar el asíntota horizontal de esa expresión, ¿sale? O de esa función que tiene esa regla de correspondencia. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo, muchachos. Me gustaría que ustedes intentaran resolver este, muchachos, y se van a dar cuenta de que otra vez, en este caso, para calcular las asíntotas, pues primero las asíntotas verticales, bueno, vamos a hacer ¿sale? Vamos a plantearlo y ustedes lo concluyen. Las asíntotas verticales, necesito calcular el límite de la función, pero para aquellos valores que pueden ser los puntos de indeterminación de la misma. Entonces, en este caso, un punto de indeterminación va a ser 2/5. ¿Sí se dan cuenta? Si yo igualo a 0 el denominador, la expresión me va a quedar x igual a 2/5, de manera que el dominio de esta función son todos los reales menos el 2/5. ¿Y qué creen? Este 2/5 es candidato a ser asíntota vertical, pero no puedo asegurarlo hasta que yo calcule el límite cuando x tiende a 2/5 de la función. Si el límite no existe, o en este caso me da más infinito o menos infinito, pues ya podría asegurar que x igual a 2/5 es asíntota vertical. Pero recuerden que esto necesito hacerlo cuando tienda 2/5 por la derecha y también cuando x tiende a 2/5 por la izquierda. Les invito a ustedes a que la calculen, ¿sale? Calculen estos valores. Vamos a añadir otra página. Ahora, para calcular las asíntotas horizontales estas fueron las asíntotas verticales. Las asíntotas horizontales, necesito calcular dos límites, muchachos. El primero de ellos es cuando tiende a x a más infinito, menos 2, perdón, menos 2. Y necesito calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. Y esto es muy importante, muchachos, porque, por ejemplo, algunas personas solamente calculan hacia más infinito y ya dan una asíntota. Pero ¿qué creen? La función puede tener dos asíntotas. Vean la tangente, el arco tangente, perdón. El arco tangente tuvo dos asíntotas horizontales. De hecho, una función no va a poder tener más de dos asíntotas horizontales. Se los dejo para que piensen. ¿Se podrán tener más asíntotas? Piénsenlo, ¿sale? La respuesta es no. Pero bueno, piénsenlo ustedes. En este caso, muchachos, es importante que ustedes evalúen qué pasa, qué pasa cuando la función tiende a más infinito y a menos infinito. Porque al final de cuentas, chicos, lo que nosotros queremos saber es qué pasa a la larga. ¿Sale? Es decir, qué pasa en los extremos de la gráfica de la función. Bueno, si los límites estos que ustedes van a calcular ahora existen, entonces ya tienen asíntotas horizontales. Recuerden que la técnica para utilizar aquí, pues es esta que acabamos de recordar, que es dividir entre el polinomio de mayor grado arriba y abajo. Si eso existe, ya fregamos, tenemos una asíntota horizontal. ¿Sale? Ahora, vamos a ver un último ejemplo que me gustaría discutir, en donde pudiera ser que la función no tenga asíntotas verticales, o puede ser que sí las tuviera, pero puede ser que no tenga asíntotas horizontales, pero sí tener asíntotas oblicuas. ¿Qué es una asíntota oblicua? Pues básicamente es una asíntota que no es horizontal, sino, vamos a ponerlo así, tiene alguna forma diferente a una recta horizontal. ¿Sale? Por ejemplo, chequen este. Vamos a ver el ejemplo. Les invito a ustedes a que calculen las asíntotas verticales. Me voy a concentrar nada más en las asíntotas horizontales y las oblicuas. ¿Sale? Si yo calculo las asíntotas horizontales, muchachos, necesito calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la expresión que me acaban de dar, que es aquí, 3x al cuadrado menos 1. ¿Vale? Y necesito también calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de la misma función. Ahí está. Esto es por definición. Si estos dos valores existen, entonces ya tengo dos asíntotas horizontales. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué pasa.
La técnica que yo necesito utilizar, pues consiste básicamente en dividir arriba y abajo entre el polinomio de mayor grado. Vamos a ponerlo así, 3x al cuadrado menos 1 dividido. Si ustedes se fijan, el polinomio de mayor grado en este caso es 3. Por lo tanto, tendría que dividir arriba y abajo entre x cúbica. ¿Vale? Cuando yo hago esto, pues continuando con la talachita algebraica, pues me quedaría lo siguiente. Límite cuando x tiende a más infinito de menos 2 más 4 entre x al cubo dividido entre 3 sobre x, ahí está, 3 sobre x menos 1 entre x al cubo. ¿Sale? Cuando yo haga tender el límite, muchachos, esta constante queda igual. Pues va a tender a 0. El límite cuando x tiende a infinito, pues se va a 0. También se va a ir a 0. Y también se va a ir a 0. De manera, muchachos, que cuando yo tome el límite, la respuesta va a ser menos 2 sobre 0. Y esto me va a quedar que es una indeterminación. Es decir, eso es infinito también. ¿Qué quiere decir entonces, muchachos? Que no tendría una asíntota horizontal. No tiene asíntota horizontal. No tiene asíntota horizontal. Si yo hago el otro cálculo para la otra función, chicos, para cuando tienda a menos infinito, fíjense que me va a quedar exactamente lo mismo. De manera que este límite tampoco va a existir. Por lo tanto, podríamos concluir que no tiene asíntotas horizontales mi expresión o mi función. Y sí es cierto, pero ¿qué creen? Cuando tenemos una función racional como la que ustedes están viendo ahí y el grado del polinomio de arriba es más grande que el grado del polinomio de abajo, ahí es donde pudiéramos tener una asíntota oblicua. Ahora, ¿cómo voy a calcular estas asíntotas oblicuas? Muy fácil, muchachos. Si ustedes se dan cuenta, las asíntotas horizontales no existen, pero podemos encontrar quién es la asíntota oblicua. Para ello, chicos, no hay tanto pierde. Lo único que necesitamos hacer, de verdad, arriba, como tienen un grado mayor que el de abajo, pues lo único que necesitamos hacer es dividir el polinomio como utilizando la división de cajita algebraica, la normal, la que ustedes conocen, ¿sale? Entonces, si ustedes dividen estas dos expresiones, ¿cuánto nos quedaría? Vamos a ver cuánto nos quedaría. Por ejemplo, menos 2x al cubo entre 3x al cuadrado, pues obviamente va a ser negativo, pero voy a tener una x acá y como quiero que me quede, tengo que multiplicarlo por menos 2 tercios, ¿no? Para que cuando yo multiplique 3x al cuadrado por menos 2 tercios x, me va a quedar más por menos, menos. Va a bajar como más. 3 por 2 tercios va a quedarme 2. X al cuadrado por x, x al cubo. Ahí está. Entonces ya voy a poder cancelarlo. Y ahora tengo que multiplicar por el menos 1. Menos 1 por menos 2 tercios de x va a ser más 2 tercios de x. Va a bajar como menos 2 tercios de x. Ahora, ¿qué es lo que se hacía? Simplificamos. Esto se cancela y me va a quedar menos 2 tercios de x más 4. Y si ustedes se fijan, esta expresión que está aquí, esta de aquí, no puedo dividirla entre esta de aquí. ¿Por qué? Porque el grado de este es más chiquitito que el de acá. Entonces, aquí ya pudiéramos decir que mi división se terminó. De manera, muchachos, que una expresión equivalente a esta que teníamos inicialmente es igual a lo siguiente. Es igual a menos 2 tercios de x menos, más menos 2 tercios de x más 4 dividido entre 3x al cuadrado menos 1. Básicamente ustedes se fijan qué fue lo que hice. Tomé el de arriba y se colocó acá. Y el residuo lo dividí entre el divisor o el denominador, ¿sale? Entonces sería como que la parte entera del polinomio, por decirlo de esta manera. Pero noten algo muy importante, muchachos. ¿Qué quiere decir esto, chicos?
Que cuando yo calcule el límite, cuando x tiende a más infinito, de menos 2x al cubo más 4 dividido entre 3x al cuadrado menos 1, esto es igual al límite cuando x tiende al infinito de su función equivalente o de su expresión equivalente, que sería esta, más menos 2 tercios de x más 4 dividido entre 3x al cuadrado menos 1. De manera, muchachos, que si yo hago el cálculo de este límite, me quedaría lo siguiente. Límite cuando x tiende al infinito de menos 2 tercios de x más el límite cuando x tiende al infinito de menos 2 tercios de x más 4 dividido entre 3x al cuadrado menos 1. Quiero que ustedes calculen este límite. Si ustedes calculan este límite, se van a dar cuenta que este límite vale 0. Y este límite que está acá, que estoy encerrando, tiende hacia infinito. O sea, va a tender al infinito. Pero ¿qué creen, muchachos? Lo interesante de esto es que este polinomio que está acá, mejor dicho, esta función que está acá, va a comportarse a la larga como este. Porque a esta función en verde le estoy sumando algo que tiende a 0. Por lo tanto, va a ser la recta más algo, más algo muy cercano a 0. De manera, muchachos, que en este caso, x igual a menos 2 tercios de x es y igual a menos 2 tercios de x es la asíntota oblicua de f de x. Esta parte entera, por decirlo de esta manera, o lo que nos quedó arriba de la cajita, por decirlo de esta forma, esta va a ser la asíntota oblicua. Me pudo haber quedado un cuadrática, una cúbica, lo que sea, pero me va a quedar algo como eso. Ahora, quisiera que lo comprobáramos en el GeoGebra. Denme un minutito de su tiempo para verlo rápidamente en GeoGebra. Ahí tenemos esta. Ahí ya ustedes están viendo la expresión. Déjenme borrar esta función. Vamos a borrar esta función. Y vamos a graficar la función que tenemos, ¿no? Que es menos 2x al cubo más 4 dividido entre 3x al cuadrado, ahí está, menos 1. Ahí tiene. ¿Sale? Fíjense que la expresión no está tan sencillita. ¿Qué quiere decir, muchachos? Fíjense que aquí en 3 medios, ¿en dónde? Bueno, ahí ustedes tendrían que buscar las asíntotas verticales. Se les quedó a ustedes para que busquen, ¿no? Entonces, fíjense que sí tiene asíntotas verticales, pero asíntotas horizontales no tiene. Pero, ¿qué creen? Vean el comportamiento de la función. Está como inclinadita, ¿no? ¿Qué pasa si yo grafico la función menos 2 tercios por x? Vamos a poner así. Menos 2 tercios. Ay, creo que ya la vieron ahí. Ahí está ya. ¿Sí se dan cuenta que es la azul? Fíjense cómo la recta azul, menos 2 tercios de x, es la asíntota oblicua en términos de que la función se comporta como ella en los extremos de la gráfica. Chicos, esa es la definición también de asíntota. Una asíntota es cuando la función se comporta como ella, muy cerca de ella, obviamente las verticales, o en las horizontales también. Entonces, esa es la tendencia que tiene la función. ¿Sale? Entonces, ¿qué fue lo único que hicimos, muchachos? Y estas asíntotas oblicuas generalmente van a salir en las funciones racionales cuando hacemos la división y generalmente cuando la expresión del numerador tiene un grado más grande que el del denominador. ¿Sale? Entonces, se los dejo ahí para que ustedes revisen con calma. Bueno, chicos, de mi parte sería todo por este video. Vamos a dejarlo hasta acá. En la siguiente clase vamos a continuar viendo algunos ejemplos o probablemente ya pasando a la última parte de esta noción de límite, que sería la definición formal. Ahora sí vamos a definir formalmente al límite y vamos a hacer algunas demostraciones, que sería la última parte de esta unidad. ¿Sale? Entonces, chicos, me es un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.